2026 tiene la particularidad de estas tres reformas importantes, la de enero, igualdad y no violencia laboral, que ya también existe de hace varios años, contar en nuestras empresas con un protocolo de erradicación de la violencia laboral. Es un secreto a voces, a veces las empresas hacen caso omiso, lo cual no debería de ser, muchachos. Lo que buscamos es tener una empresa segura, una empresa donde, pues, nuestros trabajadores, cuando son empresas que tienen varias plantillas, pues es normal que haya roces, que haya choques, diferencias de actitud, diferencias de conducta, diferencias de pensamiento. Entonces, estas reformas no las podemos ver en forma aislada. Todas vienen a reescribir las reglas del trabajo en México. Y esta reforma viene siendo muy importante a partir de las que surgieron desde 2019. Entonces hay que considerarlas y habrá que sincronizar su aspecto para que no afecten, sobre todo lo que busca el patrón, una productividad y el logro de sus objetivos. ¿Sobre qué ejes viene la reforma? Son los que la sostienen. El tiempo humano, la jornada semanal. La jornada semanal va a ir disminuyendo de manera gradual para que en el 2030 se establezca en una jornada semanal máxima de 40 horas. Se negoció el aspecto de las horas extras para que hubiera un máximo semanal y ese máximo ya se estableció a 12 horas extras por semana. Desgraciadamente, en el caso del descanso semanal, pues muchos trabajadores buscaban que el descanso fuera de 2 días. Sin embargo, la reforma constitucional no lo señaló, se quedó en los 6 días de trabajo con un día de descanso. Sin embargo, al ser eso el tope mínimo, pues le da la facultad a la empresa y a los trabajadores de negociar en sus contratos de trabajo. Se les da esa facilidad de establecer los días de descanso que consideren pertinentes de acuerdo con la actividad y de acuerdo con los logros de la empresa. Entonces, ojalá se hubiera quedado constitucionalmente que se establecieran los 2 días de descanso. No se logró, así que hay que tenerlo en consideración. Salario, el eje de la reforma, el eje del salario, el eje de la reforma número 2, el salario protegido. Se establecen los descuentos a los trabajadores por sus créditos de vivienda. Recuerden que para Infonavit se abrió este nuevo producto hipotecario, que es el arrendamiento. Se establece un tope máximo que nuestros CFDIs presenten información detallada. Recordemos la prohibición expresa de las multas al salario y compensarlo con alguna situación que sea ajena a la remuneración por las labores. El eje número 3, el eje de la dignidad e igualdad en el trabajo. Que tengamos en nuestras empresas entornos libres de violencia y discriminación, una igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Se establecen derechos a la maternidad, protección a la maternidad, a la lactancia y paternidad, que viene desde la reforma del 2012, que fíjate, 10 años después siguen ocurriendo dudas en cómo manejar este único permiso con goce legal de salario a los hombres que demuestran haber tenido un hijo en su familia. Y el eje número 4 de los sectores emergentes, hay un capítulo que se abre para los artistas frente a la inteligencia artificial. Qué interesante, porque ahora que podemos clonar una voz, podemos crear un video de algún artista reconocido mediante la inteligencia artificial. Pues entonces con este capítulo viene a proteger ese derecho a la creatividad. Entonces estos sectores especiales pues son protegidos por estas nuevas reformas. Bueno, ¿qué te parece si estamos de lleno a analizar la famosa jornada de las 40 horas? Se busca, mediante un mayor
descanso al trabajador, velo desde este punto de vista, productividad, en la medida de que el trabajador pueda recuperar las energías, indudablemente le va a ayudar a la empresa a ser más productiva. Esto es totalmente revisable, lo vas a poder medir en la medida que tú lo analices desde ese punto de vista. Juan José Vargas, ¿qué pasa si sufre un accidente el repartidor? ¿Quién es responsable? En este caso, como el propio repartidor es el que paga su seguridad social, pues él, si sufre un riesgo de trabajo, no hay responsables directos. Él tiene el beneficio de estar asegurado en el seguro social. Tú me dices, ay, pobrecito, antes cómo le hacía. Antes yo le comentaba a los repartidores, asegúrate en el régimen voluntario de la seguridad social. Oye, el mismo seguro social ya desde hace varios años estableció un programa piloto para la incorporación voluntaria. Acuérdense, muchachos, que el Seguro Social tiene estos dos regímenes, el régimen obligatorio y el régimen voluntario. El régimen obligatorio es a donde aseguramos a los trabajadores. Pero si el repartidor no era trabajador tuyo, tú lo contratabas como un servicio especializado. Oye, yo aquí tengo un producto, comida, paquete que necesito entregar a mi cliente. Yo no tengo los recursos para hacerlo. Contrato ese servicio. Entonces aquí está el paquete, aquí está la dirección. Es todo lo que le dices al repartidor. Al repartidor no lo capacitas para que maneje bien, que para que enseñarle el reglamento de tránsito, ni tampoco le dices, oye, cuando entregues el paquete, dan los buenos días, le dices, oye, vengo del restaurante, el Pato Merlín, vengo del restaurante, el Pato Merlín, ahí le traigo su pato a la ranch, buenos días, ¿cómo me va a pagar? Y le cobras. No, eso tú no le dices al repartidor no le dices, aquí está el pedido X de esta dirección, punto. Es todo lo que le dices al repartidor, por eso no es tu trabajador. Por eso el riesgo, efectivamente, lo asumía el repartidor. Entonces, ¿qué me decía el repartidor? Oye, ¿y cómo me protejo? Incorpórate voluntariamente al seguro social. Sí, vas a tener que pagar las cuotas tú. Y con este plan que lanzó el IMSS para que cualquier interesado, que la seguridad social, pues es un derecho que tenemos todos, pero si no tienes un patrón formal, porque yo como repartidor no solamente te doy servicio a ti, sino le doy a cualquiera, y a través de esa aplicación me dan el canal para poder trabajar. Para mí la aplicación es un simple intermediario entre quien necesita el servicio y quien lo puede ofrecer. Entonces fue una gran idea esa aplicación. Pues digo, todos somos empresarios. A alguien se le ocurrió la idea. Y si creo una aplicación a través de la cual el que necesita el reparto pida que alguien lo lleve. Yo creo la aplicación, invito a los que tienen la posibilidad de trabajar de manera independiente haciendo estos repartos, sin importar quién sea el, el que necesita el servicio. Entonces la gente se conecta, pide el servicio, yo te lo puedo dar, lo llevo y asunto solucionado. Entonces, desde mi muy particular punto de vista, el repartidor no es trabajador ni de la aplicación ni del que requiere el servicio. En mi muy particular punto de vista, es un repartidor, una persona que ofrece un servicio independiente. Pero bueno, las aplicaciones, con tal de no tener problemas con el gobierno, aceptaron ser patrones de esos repartidores. Pero ahorita lo vamos a ver las características del trabajador de plataforma digital, trabajador entre comillas, de plataforma digital.
Bueno, ¿qué les parece si vemos lo de la reforma de las 40 horas? El reloj que se ajusta a la vida de descanso del trabajador. ¿Qué dice la reforma? La reforma que viene desde 1970 es esta fórmula que estaba pensada para las fábricas del siglo XX. La Ley Federal del Trabajo de 1970 establecía esa jornada máxima de 48 horas semanales, distribuida en 6 días por semana. Pero esa era la lógica del siglo XX. Las primeras fábricas, 1920, 1930, a raíz de la terminación de la lucha revolucionaria. Pero ahora en 2020, siglo XXI, la realidad laboral es otra. El trabajo es más digital, más automático. Entonces hay que adecuarnos porque ya el aspecto global, hay países que ya andan buscando otra duración máxima del trabajo porque están conscientes de que la medida que el trabajador tenga más horas de descanso, es más productivo y también se refleja en los costos de seguridad social. Y ese es un aspecto que también como empresarios debemos de observar en la medida en el que el trabajador labora más tiempo del necesario, incurre en costos, además de costos laborales, en costos de seguridad social. ¿Se acuerdan cuando el trabajador tiene un riesgo de trabajo? Cuando el trabajador tiene un riesgo de trabajo, necesitamos informarlo al Seguro Social. Llenamos un formato especial que se llama ST7, así lo conocemos. Un aviso de atención médica y de probable riesgo de trabajo, en el cual el patrón tiene que llenarlo para informarle al Seguro Social qué fue lo que sucedió. Cuando llenamos ese formato, hay un rubro que dice características del riesgo de trabajo, dónde ocurrió, si fue en la empresa, si fue en trayecto, si fue en una comisión o si fue trabajando tiempo extra. ¿Por qué nos ponen esa pregunta en el formato? Que si fue trabajando tiempo extra. No es para sancionarnos, es para llevar una estadística. Y en esa estadística de ocurrencia de riesgos de trabajo, ¿qué crees? Más del 80% de los riesgos de trabajo ocurren cuando el trabajador está laborando tiempo extra. Si tú laboras una jornada ordinaria de trabajo y por consecuencia de trabajo tú tienes que quedarte tiempo adicional, ya estás cansado, ya estás fatigado, la concentración no es la misma. Imagínate un operador. Alguna vez se me ocurrió la tonta idea de bajar a producción. Un día que no daba, tenía tiempo libre de esos raros. Me gustaba dar la vuelta por la planta de producción para ver, pasar con los muchachos, platicar. Cuando la gente me veía ahí, pues le da gusto, oiga, licenciado, qué bueno que lo veo por acá. ¿Le puedo hacer un comentario? Claro que sí, para eso bajé. Me ponía mi bata de trabajo, mi casco, no hacía nada, pero me gustaba bajar para que los obreros me vieran y si tenían por ahí alguna situación que por estar yo ahí aprovechaban y me consultaban. A mí me gustaba hacerlo, siempre me dio buenos resultados. Bueno, pues un día que no tenía nada que hacer, que la gente no se me acercaba, dije, pues voy a ayudarles a acomodar el producto. Entonces tenía que bajar el producto de la máquina a las cajas que iban directo al almacén. Entonces este producto pesaba 1 kilo
Entonces los muchachos bajaban 4 piezas a una canastilla, así de 4 en 4. Luego iban 16 productos en una canastilla y la empujaban. ¿Qué se me ocurre? 4, 4, 4, 16. 4, 4, 4, 16. No, hombre, no te aguanté ni 10 minutos. Me empezaron a doler los brazos. Pues fíjate, eran 4 kilos por cada movimiento. 1, 2, 3, 4, 16 piezas y luego empujar la canastilla. Y mientras ya estaban las otras 16 piezas esperando a que yo las bajara. Todavía no había la automatización para que siguiera la cadena y ya se acomodaran solitas en la canastilla. Era un trabajo manual, te estoy hablando de hace 30 años. Recién llegué a Chihuahua. Saludos, ya sabes de qué empresa hablo. Los que conocen Chihuahua. Entonces, bajando 4, 4, 10 minutos. No aguanté más. Imagínate estar en un turno de trabajo de 8 horas. Por eso se ponen estos límites. No es porque la gente, no es porque el gobierno, no es porque la autoridad laboral lo haya hecho sin ningún análisis previo. Desde la actividad mundial ya se estableció que podemos trabajar 8 horas, convivir 8 horas, descansar 8 horas. De ahí están los 24 horas del día. Por eso se había establecido esa jornada máxima de 8 horas. Esa es la realidad. En la medida en que existen horas extras, cuando son efectivamente por circunstancias extraordinarias, bueno, vamos a limitarlas. Ahora sí, las horas extras se van a limitar, pero es por efectos de acotar los accidentes de trabajo. Esa es la realidad de las horas extras. Tienes que revisar tus procesos de trabajo, eliminar cuellos de botella, eliminar ciclos de trabajo que no son productivos y en la medida de ese análisis, tus horas extras tienen que reducirse y no ser un mecanismo de remuneración obligatoria. No, en la medida que tú veas este acotamiento de las horas extras, tú vas a ver que la productividad tiene que incrementarse. Entonces, vamos a comenzar esta distribución de las 40 horas. Yo creo que ya es necesario, a pesar de que el próximo 2027 apenas se va a reducir en 2 horas semanales de 48 a 46, sí comienza a vislumbrar a futuro. El nuevo artículo 59 ya fija el máximo en 40. Va a estar la reducción de manera gradual. Pero fíjate que la novedad está en el párrafo que se adicionó a este artículo 59. La jornada de trabajo puede ser distribuida de común acuerdo entre ambas partes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A futuro, 2030, donde ya es efectiva la jornada de 40 horas, yo creo que ya es necesario comenzar a trabajar desde ya para adoptarnos a estos modelos de 5 días de trabajo. Esta reforma y este párrafo que habla de que podemos distribuirlo de común acuerdo va a permitir esa libertad que a futuro, en la medida de que tu organización lo permita, el trabajador efectivamente, que ese sea una meta a largo plazo. El trabajador descanse 2 días. Porque ya en Europa ya se está buscando la semana de 4 días. Entonces la decisión
No es 100% legal, es operativa. O sea, cada empresa va a verlo de acuerdo con sus propias circunstancias. ¿Cómo vamos a repartir la jornada? Pero sí, efectivamente, de acuerdo con nuestros procesos productivos. Las jornadas se quedan tal y como están establecidas en la actualidad, que es la jornada diurna. La jornada diurna comprende las horas de trabajo desde las 6 de la mañana a las 8 de la noche. Es Yuna, le puedo decir así, en forma imaginaria. Si yo contrato para que me diseñe a unos trabajadores de 10 personas en mi empresa, ¿usted seguiría por horas extras o repartiría la jornada entre las personas? Híjole, no te entendí cuál es la idea de tu negocio, ¿no? Contador, se sigue manteniendo solo un día de descanso por cada 6. Sí, lo que comenté hace rato, yo hubiera preferido que si la reforma estableciera los 2 días de descanso. Es un comercio. Definitivamente, te digo, yo no me iría por las horas extras. Incluso ahorita lo vamos a ver, qué posibilidades tenemos que analizar para poder aplicar en nuestra empresa de acuerdo con este molde. Este molde no cambió, el molde de la duración máxima de la jornada diaria. Punto número uno, la jornada diurna. Así es, contador, se puede distribuir de lunes a sábado. Tú vas a acomodar tu semana como tú lo consideres. Puede ser de lunes a sábado, puede ser de cualquier otro día de descanso, pero que sean 6 con 1, efectivamente. Entonces, esta es la jornada clásica, la jornada diurna, en donde el gran universo de trabajadores se, se incluye, donde la duración máxima es de 8 horas por esta jornada de trabajo. Y es el modelo más común. La jornada nocturna y la jornada mixta tienen la característica de la duración máxima. La jornada nocturna la identificamos si el trabajador labora de las 8 de la noche a las 6 de la mañana del día siguiente, dentro de este lapso de horas. La duración máxima de la jornada nocturna es de 7 horas. ¿Por qué hay este recorte de duración de la jornada? Pues porque el desgaste mayor del ser humano es en la noche por tu ciclo de descanso. El ser humano descansa cuando no hay luz solar. Ese es el ritmo normal del ser humano. Por eso se reconoció que aquella persona, por necesidades de trabajo, tenga que laborar en la noche, el ciclo de trabajo se reduce de 8 a 7 horas por jornada de trabajo. Y en el caso de la jornada mixta, será de 7 horas y media la jornada diaria, siempre y cuando la jornada nocturna sea inferior a 3 horas y media, porque si no se cumple con esta situación, entonces se considerará como jornada nocturna, debiendo hacer el ajuste correspondiente.